Nos encontramos en la denominada Fosa X o Parcela X, lugar donde reposan los restos de 51 republicanos, trabajadores de los astilleros La Constructora, actual Navantia, La Maestranza, Parque de Artillería de Cartagena, y marinos de la Armada, republicanos que fueron fusilados entre el 29 de abril de 1939 y el 22 de junio de 1940, y que, de una manera ignominiosa, habían sido olvidados y abandonados en esta fosa sin ningún tipo de reconocimiento. Oficialmente, la Parcela X nunca existió. No existía con ese nombre en el cementerio. Sin embargo, los documentos del Archivo Oficial de la Marina y de otros archivos ponían de manifiesto que los restos de estos republicanos fueron enterrados en una zona del Camposanto, con el nombre de Zona X o Parcela 10 por la Armada, y que posteriormente fueron desenterrados y amontonados en una fosa de 3 metros de profundidad, cerrada por una losa que ponía restos de los fallecidos por consecuencias de la última guerra, años 1939 a 1945. Así llamaban los fascistas a los fusilamientos, consecuencia de la última guerra. La memoria histórica de Cartagena, y gracias a la labor de investigación del historiador Pedro María Egea Bruno, miembro de esta asociación, ha podido identificar los nombres de los restos humanos enterrados aquí y, con ello, poderles dar el debido reconocimiento y respeto a unos ciudadanos cuyo principal delito fue la de defender la legalidad vigente en este momento, la República, y que fueron condenados a la pena capital por un delito de adhesión a la rebelión, curioso cargo contra quienes habían permanecido fieles al régimen legalmente establecido, y finalmente fusilados. Por fin pudieron ser homenajeados por primera vez en noviembre del 2010. Son significativas las profesiones de los republicanos que se encuentran aquí: marineros, cabos, fogoneros, maquinistas, auxiliares, carpinteros, operarios de la maestranza, etc., porque representan en Cartagena a los dos sectores donde más se dirigió la represión franquista y fascista: la clase obrera, que se movilizó por la defensa de la libertad y de la democracia, y las clases subalternas de la Marina, que se enfrentaron a los oficiales que pretendían sublevarse en contra del régimen vigente, pudiéndose frenar con ello la sublevación en Cartagena, convirtiéndose esta en una ciudad imprescindible para el sostenimiento de la República. Estos hechos, para el Cuerpo General de la Armada, una vez terminada la guerra, no podían repetirse nunca jamás, y por tanto se tenía que hacer una limpieza ideológica que no solo limpiara su propia casa, sino que debería extenderse al conjunto de la clase trabajadora. Por eso, el exilio, los campos de concentración, la cárcel, el pelotón de fusilamiento, los asesinatos nocturnos, los juicios sumarísimos sin garantías legales para los acusados, fueron el destino que sufrieron los hombres y mujeres que defendieron la Segunda República. Con la dignificación de esta fosa, intentamos hacer justicia. Justicia con las víctimas y sus familias, que llevan años sufriendo vejaciones y silencio. Justicia con el pueblo español, que desconoce la verdad de su historia y pretenden seguir ocultándose. Y un pueblo que desconoce su historia pierde sus señas de identidad. Y justicia con aquellas personas que dieron lo mejor de su ser para combatir las desigualdades, preservar los derechos humanos y defender las libertades democráticas. ¡Salud y República! Antes de nada voy a presentarme. Yo soy Piluca, miembro de la Asociación Memoria Histórica de Cartagena. Hoy soy la encargada de deciros unas palabras aquí. Yo, junto a un compañero, Florent Dimas, nos hemos propuesto rescatar del Archivo Naval de Cartagena todos los 20.000 procesos judiciales de la dictadura. Os cuento todo lo que os voy a contar, está documentado, y tal vez muchos de vosotros no lo sepáis. En Cartagena fueron ejecutados 182 hombres. Sus edades oscilaban entre 23 y 65 años. El lugar de ejecución fue el campo de deportes del Arsenal y el paredón donde aquí hoy nos estamos homenajeándolo.
a estos 182 hombres. Las ejecuciones se llevaron a cabo por regimientos de soldados y por corporaciones de la Guardia Civil. Las dos primeras ejecuciones se celebraron el 29 de abril de 1939 y fueron Benito Sacaluga Rodríguez y Juan Escobar Rodríguez. Fue la única ejecución que se celebró a las 11 de la mañana. Se celebró en el campo de deportes del Arsenal y obligaron a todo el personal a vestirse de diario, se llamaba de lanilla, y fue obligatoria la asistencia de un oficial por cada buque de dependencia. Aparte, también fue obligatoria la representación de los operarios de la construcción naval. Todo esto se hizo para que sirviera de escarmiento a todos los rojos y para anunciar lo que a partir de ese momento empezaría a ocurrir en Cartagena. Todas las demás ejecuciones que se celebraron, las 180 en este caso, se celebraron al alba, como dice la canción, entre las 5:30 de la madrugada y las 6:30 de la mañana. Una vez que los ejecutaban, en este paredón, como he dicho antes, los tiraban literalmente, y no digo los enterraban, los tiraban a fosas en tierra, y precisamente estamos todos encima de la fosa de la parcela 33. Era en esta parcela 33 y justo ahí enfrente era la parcela 10, llamada parcela X, la parcela 12 y la parcela 11. Eran fosas sin nombre ni apellido, simplemente con un número, estaban denominadas. A estos hombres se les acusó de todo lo que podéis imaginaros, de todo. Antes del 17 de julio de 1936 eran hombres honrados, trabajadores. Una vez que pasa al 18 de julio de 1936, se les denomina asesinos, ladrones, borrachos, mujeriegos. No había otro calificativo. En una inmensa mayoría, todos estos hombres, todos estos ejecutados, se negaron a firmar su propia sentencia la noche de la ejecución, al mismo tiempo que se negaron a pasar a recibir los sacramentos religiosos. Todos estos juicios demuestran la ilegalidad de la sublevación del fascismo. De lo que sí fueron culpables estos hombres, y está constatado en todos los procesos judiciales, es que nunca renegaron de sus ideales. Siempre se reconocieron como hombres progresistas, republicanos, comunistas, socialistas, anarquistas, hombres sindicalistas de la UGT, de la CNT y de la FAI. Lo fueron hasta el final. Antes de la ejecución, normalmente siempre había alguna pregunta por si se repetían justo aquí en el mismo paredón. Y la mayoría nunca renegó de sus principales ideales. ...182 hombres son los que hoy homenajeamos ejecutados, pero como me toca a mí hacer el homenaje, quiero que nunca olvidemos que en toda la región han aparecido 700 personas, entre hombres, mujeres y niños, que murieron cumpliendo la sentencia en las cárceles a lo largo y ancho de este país, cumpliendo la sentencia que con las penalidades de las cárceles fue tremenda, el hambre, las torturas y las enfermedades que pudieron pasar. Cifras, por cierto, que aún están abiertas y que aún no se han cerrado, que a cualquiera que se nos figure que parecen pequeñas, las cifras no se han cerrado. Bueno, y ya para finalizar, y por eso quiero ser muy breve, quiero que homenajemos también a un grupo que normalmente siempre pasa muy desapercibido, y es un grupo silencioso. A las madres, a las esposas, a los hijos y a las hijas, a los hermanos y a las hermanas de todos estos procesados. Porque lo que hay que tener en cuenta es que a los ejecutados el suplicio, el sufrimiento se les terminó con un tiro de gracia. Y a los fallecidos en las prisiones, aunque sus sentencias las cumplieron y murieron 4 o 5 años después, hasta incluso un poco más, quien de verdad padeció la dictadura, la miseria
y la humillación y los condenaron al ostracismo fueron a esa familia. Por eso exigimos, 83 años después, que el fascismo deje de tener impunidad. Exigimos verdad, justicia y reparación. Y la exigimos no por ellos, porque por ellos la estamos exigiendo muchísimo tiempo, sino por nuestros hijos, por nuestros nietos, para que aprendan de una puñetera vez lo que es la historia y jamás consigan que alguien quiera volver a repetirla. Ale, salud y república. Amanecer del día 22 de noviembre de 1936, una misión patrullera regresaban al puerto de Cartagena, sede de la Armada Republicana, la flota leal al gobierno de la República. Uno de ellos quedó fondeado fuera de la bocana para realizar funciones de vigilancia. Se trataba del crucero Miguel de Cervantes, buque insignia de la Marina Española, uno de los barcos más modernos, más veloces y bien artillados con que contaba la flota republicana. El hecho de que todos los submarinos habían quedado en poder republicano dejó cierta tranquilidad de que no se podía ser atacados. Por ahí no se contaba con los submarinos fascistas italianos que se pusieron a disposición de la banda franquista. Uno de ellos, el Torricelli, alcanzó al Cervantes dejándolo inoperativo hasta abril de 1938, lo que supuso una gran pérdida para la flota republicana. Hubo que lamentar 5 muertos, todos ellos pertenecientes al servicio de marina. Las autoridades republicanas cartageneras quisieron dignificar la fosa de los 5 marineros fallecidos, pero los franquistas, ya sea en el poder, como era de su costumbre, vulneraron la realidad y ultrajaron la memoria de esta tumba, borrando parte de su lapidario, quedando visible solo una parte. Ahí está borrado lo que el gobierno republicano puso en memoria de los 5 fallecidos del crucero Cervantes. Esta losa quedó tal y como la dejaron los fascistas, como testimonio del ocultamiento de la verdad que practicaba el franquismo. En enero del 2012, la memoria histórica de Cartagena volvió a dignificar la memoria de los 5 militares republicanos que murieron en defensa de la legalidad vigente, la República. Y aquí tenemos parte del lapidario, como podía observar. Y es un honor hacer hoy un memorándum de estos 5 fallecidos, lo que significó, y por lo tanto la Asociación de Memoria Histórica queremos verdad, justicia y reparación y que no queden en el olvido. Vivió nunca un día más grande el valor